En este vídeo te voy a decir los mejores 5 fondos indexados para invertir este 2026 para ganar dinero. Te lo voy a explicar todo de forma sencilla para que absolutamente todo el mundo lo pueda entender y sobre todo para demostrar que el mundo de la inversión es muchísimo más sencillo de lo que nos venden los bancos, ya que tienen sus intereses por detrás. Además, te voy a decir en qué invierto yo exactamente y dejar claro que esto no es una recomendación de inversión, simplemente yo comparto lo que veo más interesante y yo comparto lo que hago exactamente. Vamos a empezar con el fondo indexado más famoso de todos, que es el fondo indexado del S&P500. Estoy convencido de que lo conoces. Al invertir en este fondo indexado, estamos invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Esto lo que nos permite es diversificar en varios sectores, ya que hay sectores de todo tipo, y además entender que a día de hoy las empresas más grandes de Estados Unidos no únicamente operan en Estados Unidos. Por ejemplo, Apple. Apple es una de las empresas más grandes del mundo y de Estados Unidos, y si nosotros invertimos en Apple, a pesar de ser una empresa de Estados Unidos, vende también sus dispositivos en Estados Unidos, también en Europa, en Asia, en toda América y en prácticamente todo el mundo, por no decir en todo el mundo. Y algo que me gustaría destacar es que a mí personalmente me gusta más el fondo indexado del S&P500 de acumulación. ¿Por qué el de acumulación? Porque nosotros cuando invertimos en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, hay algunas empresas que reparten dividendos. Los dividendos son cuando las empresas ganan dinero, cuando tienen beneficio, algunas empresas deciden utilizar ese dinero para repartirlo entre los propietarios de esas empresas. Y si tú tienes acciones, eres propietario y por lo tanto te beneficias de estos dividendos, de este dinero que te llega directamente a tu broker o a tu cuenta bancaria. Y nosotros tenemos dos opciones de invertir en el S&P500, o bien utilizando un fondo indexado de distribución. Si invertimos en uno de distribución, lo que ocurre es que nos van a distribuir estos dividendos y vamos a ir recibiendo estos dividendos, o bien uno de acumulación. Si nosotros invertimos en uno de distribución, vamos a recibir dividendos. Pongamos que recibimos $1.000 o 1.000 euros de dividendos. De estos $1.000 o 1.000 euros vamos a tener que pagar impuestos. Pongamos que estos 1.000 nos quitan 200 euros de impuestos, por lo tanto nos quedamos con 800 y pongamos que si queremos reinvertir ese dinero dentro de este ETF o dentro de este fondo indexado, vamos a estar haciendo una reinversión menor. Mientras que si utilizamos uno de acumulación, lo que ocurre es que no vamos a recibir estos dividendos, sino que automáticamente se van a invertir en este fondo indexado y por lo tanto a nivel fiscal es algo más interesante, ya que nos van a cobrar menos impuestos por el camino. Voy a hablar ahora de comisiones. Cuando invertimos en un fondo indexado o en un ETF, las comisiones son realmente bajas. En este caso, esto es un ETF y podemos ver que las comisiones son de 0,07%. Y ahora os voy a demostrar por qué tenemos que informarnos tan bien a la hora de invertir y no tenemos que fiarnos de cualquiera. Si venimos a ChatGPT, le voy a decir lo siguiente. Pongamos que yo hago una inversión de 10.000 euros. ¿Vale? Y consigo un 10% anual, que esta es la rentabilidad anual media del S&P500 desde que se creó este índice. Y yo hago una inversión durante 30 años. Entonces, pongamos que me cobran una comisión de este porcentaje, comisión 1, y luego comisión 2, vamos a poner un 2% de comisión, que esto es muchas veces lo que nos cobran los bancos al invertir con el banco. Lo que hay que entender es que los bancos muchas veces nos van a ofrecer el hecho de poder invertir en un fondo de inversión en Estados Unidos. Entonces lo que hace este fondo de inversión en Estados Unidos es que en vez de replicar las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, va a haber un gestor que va a decidir cuándo comprar, cuándo vender, y esto pues ha demostrado que históricamente en la grandísima mayoría de los casos los fondos indexados consiguen una mejor rentabilidad que los fondos que los gestiona un banquero. Obviamente hay excepciones, pero en la grandísima mayoría de los casos ocurre esto. Entonces, pongamos que el banco no consigue una peor rentabilidad que el fondo indexado, sino que consigue exactamente la misma, un 10% de rentabilidad anual, pero nos cobra una comisión mayor, ya que los bancos, bueno, yo he llegado a ver comisiones incluso superiores al 2%. Y vamos a ver ahora el resultado final más las comisiones pagadas. Porque cuando nosotros vemos una comisión del 2%, pues igual decimos, oye, es una comisión realmente baja, no va a cambiar nada. Pero si nuestro objetivo es hacer una inversión a largo plazo, podemos ver que la diferencia es abismal. En el caso 1, nosotros acabamos con 170.000 euros y hemos pagado pues prácticamente 4.000 en comisiones, mientras que en el escenario 2 conseguimos 100.000 euros y hemos pagado 71.000, prácticamente 72.000 euros en comisiones. Por lo tanto, lo que puede parecer poco, un 2%, realmente son decenas de miles de euros que le estamos
regalando a pues, la persona que nos esté ofreciendo este fondo. Así que muchísimo cuidado con esto. Para las personas que les interesa diversificar y no únicamente invertir en Estados Unidos, un fondo indexado que tiene todo el sentido del mundo es un fondo indexado al FTSE All World. Esto lo que nos permite es estar invirtiendo en las 3.600 empresas más grandes de todo el mundo. Por lo tanto, nos da una diversificación muchísimo más grande. Podemos ver cómo Estados Unidos sigue teniendo un peso importante, pero que también estamos invirtiendo en Japón, China, Reino Unido, y básicamente estamos invirtiendo tanto en América, no únicamente Estados Unidos, también estamos invirtiendo en Europa, estamos invirtiendo en Asia, estamos invirtiendo en Oceanía, en Australia. Por lo tanto, nos da una diversificación bastante grande. Obviamente estamos invirtiendo en empresas como Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, que son empresas de Estados Unidos, pero también estamos invirtiendo en empresas que probablemente conozcan, como puede ser LVMH, que es la empresa detrás de Louis Vuitton. Estamos invirtiendo en Toyota, estamos invirtiendo en Samsung, estamos invirtiendo en Nestlé, que son empresas gigantescas, pero que no están en Estados Unidos. A la hora de invertir en este fondo indexado o en cualquier fondo indexado o en cualquier ETF, es extremadamente importante hacerlo utilizando una plataforma que esté regulada, ya que cuando nosotros estamos invirtiendo, y más si invertimos enfocado en el largo plazo, queremos no tener ningún problema a la hora de invertir y no invertir utilizando una plataforma que vaya a quebrar y que haya problemas o que no esté regulado en el país en el que vivimos. Honestamente, prefiero invertir utilizando un banco que me cobre muchísimas comisiones y acabar pagando decenas de miles de euros de comisiones a un banco a estar invirtiendo utilizando una plataforma que no esté regulada. O sea, prefiero pagar muchísimas comisiones, pero asegurarme de que estoy haciendo las cosas bien y estoy haciendo las cosas de forma segura, que invertir utilizando una plataforma que igual me ofrezca buenas comisiones, pero que tenga ese riesgo de que literalmente pueda quebrar. Si vives en España o vives en cualquier país de Europa, te animo a que le eches un vistazo a The Republic, ya que es un broker alemán, tienen licencia bancaria, están totalmente regulados en toda Europa, en España, y nos permite poder invertir en todos estos ETFs, en todos estos fondos indexados que estoy explicando en este vídeo, y te puedes crear una cuenta gratis en cuestión de 2 minutos utilizando el enlace de la descripción, y sin duda es algo interesante y que nos da pues muchísima libertad. Dicho esto, pasamos a el siguiente. El siguiente son Emerging Markets. Cuando nosotros hablamos de invertir o bien en el S&P 500 o bien en un fondo indexado a todo el mundo, nos damos cuenta de que la grandísima mayoría de nuestro dinero está yendo directamente a Estados Unidos, ya que Estados Unidos tiene las empresas más grandes del mundo. Y hay personas que dicen, oye, está muy bien Estados Unidos, pero yo quiero invertir en otros países, como por ejemplo en China. Pues bien, países como China están categorizados como emerging markets, como países en vía de desarrollo, que hay gente que puede estar más de acuerdo en esta definición o menos de acuerdo, pero así es como se catalogan dentro pues, de los mercados financieros. Entonces, un fondo indexado de emerging markets lo que nos permite es invertir en las empresas más grandes de los mercados emergentes. Podemos ver que estamos invirtiendo en China, en Taiwán, en India, en Brasil, pero también estamos invirtiendo en México, en Arabia Saudí, en Sudáfrica, en un montón de países, y estamos diversificando, estamos invirtiendo en empresas distintas en las cuales no estamos invirtiendo si invertimos en un fondo global o en un fondo únicamente de Estados Unidos. Normalmente lo que tiene más sentido es elegir un fondo base que sea el core de nuestra cartera de inversión, que sea o bien el S&P 500 o bien uno indexado a todo el mundo, y después tener otros fondos para poder complementar nuestros fondos. Continúo ahora con el siguiente fondo, y este es un fondo de small caps. Las small caps son las empresas pequeñas, pero a pesar de ser empresas pequeñas, son empresas que cotizan en bolsa y son empresas grandes, lo que pues se catalogan como empresas pequeñas. Este tipo de inversión tiene sentido ya que nos ofrece mucha diversificación. Lo que me permite es tener una inversión alternativa que es perfectamente complementaria y me permite estar invirtiendo en empresas en las que no estoy invirtiendo en los otros fondos. Empresas como por ejemplo SanDisk, que es una empresa pues muy famosa de tarjetas SD que pues prácticamente todo el mundo conoce, y lo interesante aquí es que son 3.400 empresas y de las empresas, de las 10 más grandes representan únicamente 2,24%. Por lo tanto, invertir aquí nos permite invertir de forma totalmente diversificada en un montón de empresas, eso sí, más pequeñas. Pasamos ahora a la parte de dividendos. Honestamente, cuando me empecé a interesar por el mundo de la inversión, algo que me llamaba muchísimo la atención son los dividendos, ya que el hecho de hacer una inversión, tener tu inversión y que esa inversión te dé constantemente dividendos, que básicamente te esté dando dinero sin que tengas que hacer absolutamente nada ni tener que vender la inversión, pues algo que me llamó muchísimo la atención y fue como una de las primeras cosas
cosas que me hizo interesarme por el mundo de la inversión, y es por ello que he querido añadir pues un fondo indexado relacionado con los dividendos. Este es el fondo indexado del S&P 500 de los aristócratas del dividendo. Este fondo indexado funciona de la siguiente forma: del S&P 500, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, este índice únicamente tiene las empresas que reparten dividendos, por lo tanto pues que nos generan estos ingresos, pero además que cumplen dos características. Son empresas que llevan 20 años repartiendo dividendos y que cada año reparten más dividendos que el año anterior. Por lo tanto, son empresas que se conocen como value, son empresas que no están enfocadas en crecer muchísimo, sino que son empresas pues más tranquilas, que se dedican a temas más aburridos, no son empresas tan sexys, pero son empresas que históricamente han dado bastante tranquilidad a los portfolios de inversión. Podemos ver algunas empresas que son empresas pues históricas. Por ejemplo, Realty Income es una empresa que se dedica a comprar todo tipo de propiedades, tanto propiedades pues para alquilar a locales, oficinas o incluso viviendas, o incluso pues zonas que luego se convierten en residencias para personas mayores. Se dedican a comprar estas propiedades y después a alquilarlas, y con esto generan ingresos todos los meses, y después estos ingresos que generan los reparten como dividendos. Entonces tenemos 149 empresas bastante bien diversificadas por todo tipo de sectores. Podemos ver como el dividendo no es ninguna locura, estamos hablando de un 1,97%. Esto quiere decir que de tu inversión el 1,97% es lo que se reparte como dividendos. Pero aquí el tema es el siguiente: pongamos que nosotros hacemos una inversión de $100. De esos $100 nosotros recibimos $2 al año de dividendos, pero nuestra inversión pasa de $100 a, pongamos, $200, porque sube muchísimo la bolsa, estas empresas suben muchísimo. Lo que va a ocurrir es que nuestro porcentaje de dividendos va a pasar de un 2% a un 1%. Por lo tanto, lo podemos ver y decir, es una cantidad pues bastante baja, un 1% de dividendos, pero aún así estamos contentos porque nuestra inversión ha aumentado. Así que el tema de este porcentaje es un tema que tenemos que tener encima de la mesa sin duda, pero no es lo único que tenemos que ver. Si venimos a la contribución al rendimiento de los dividendos, por ejemplo del último año, podemos ver que los dividendos han dado un 2,23%, o sea, del último año el inversor ha ganado un 2,23% gracias al reparto de sus dividendos, pero su inversión ha subido un 13,30%, por lo tanto le ha dado un rendimiento total de 15,53%. Así que estos fondos son interesantes, hay que revisarlos bien, pero no únicamente hay que centrarse en una métrica, sino que analizar muchas más métricas. Otro fondo indexado que va de la mano de este es un fondo indexado que en vez de ser únicamente de Estados Unidos es de todo el mundo, y lo que nos ofrece son empresas de todo el mundo que reparten dividendos. En este caso, las empresas que están dentro de este fondo son empresas que llevan 10 años repartiendo dividendos, y durante estos 10 años pueden o bien haber aumentado su dividendo año tras año o bien haber mantenido. En el caso en el que dejen de cumplir estos requisitos, salen automáticamente del fondo. También dejar claro que de todo lo que nosotros hemos visto en este vídeo existe tanto el fondo indexado como el ETF. La diferencia, y para explicarlo de forma extremadamente sencilla, es que un fondo indexado no cotiza, mientras que un ETF sí cotiza. En el caso de los inversores españoles, en la mayoría de los casos un fondo indexado es más interesante, ya que hay una regla fiscal que lo que nos permite es poder cambiar de un fondo indexado a otro fondo indexado sin tener que pagar impuestos. Por lo tanto, en el caso de inversores que viven en España, es más interesante un fondo indexado, aunque si tu objetivo es comprar y no vender en ningún momento o vender en un futuro, te da exactamente igual invertir en un fondo indexado o bien en un ETF. Cuando hablamos de ETF, realmente existen muchos más que no he mencionado en este vídeo, como por ejemplo un ETF de renta fija, un ETF de Bitcoin, un ETF de oro, que sin duda son ETFs que tienen todo el sentido del mundo y que son muy interesantes, pero al menos en mi portfolio de inversión no los veo tan interesantes y no los utilizo, y es por ello que no los he explicado aquí. Con respecto a cómo invierto yo exactamente en ETFs, yo la verdad es que me lo tomo de forma muy sencilla. Yo únicamente invierto en un ETF, ya que yo no vivo en España desde hace muchos años y para mí los ETFs me parecen más interesantes ya que son más líquidos y me siento más cómodo con ellos. Entonces únicamente invierto en un ETF, y es un ETF indexado al mundo, al FTSE All World, y es un ETF de acumulación. Única y exclusivamente invierto en ese ETF, ya que no quiero invertir tiempo en elegir cómo ponderar mi cartera, en qué ETFs invertir, en si vendo uno para comprar el otro. Únicamente invierto en uno. Si entras en mi broker, únicamente hay una línea que es únicamente el ETF en el que invierto. Voy invirtiendo de forma periódica, constantemente, desde hace años, y me olvido por completo, ya que sé
que con eso estoy invirtiendo en América, en Europa, en Oceanía, en Asia, en absolutamente todas las empresas más grandes del mundo y me da muchísima tranquilidad. Y si quiero diversificar en oro, en criptomonedas o en otro activo, pues lo hago de otra forma. En vez de invertir en un ETF de oro, pues lo que voy a hacer es que voy a comprar oro físico y lo voy a guardar en una bóveda en Suiza y así tengo diversificación real y no únicamente diversificación en ETFs. Pero esto, insisto, es únicamente mi estrategia, es como yo me siento cómodo y es lo que comparto con vosotros. Así que nada, hasta aquí el vídeo. De verdad que espero que te haya resultado útil. Si ha sido el caso, no dudes en dejar un like y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.